¿Qué tal, Luisana? Es un gusto saludarte y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto saludarlos a todos, ¿sí? Siempre es un placer poder reforzar lazos, compartir y bueno, sobre todo esta charla de una de las áreas que son mis áreas de especialidad, es mi área de especialidad, la hipnosis, ¿sí? Y bueno, también poder explicarles, sobre todo si hay gente que bueno, no sabe de ella o tiene ciertas creencias que, bueno, ahorita vamos a abordar esa parte, ¿sí? Y bien, la hipnosis, en base a tu pregunta, la hipnosis es, bueno, para hablar de hipnosis tenemos que saber que es una disciplina que es muy antigua, ¿sí? Además ha tenido una travesía histórica, teórica y epistemológica bastante enérgica y apasionada. Han habido muchas escuelas cuyos posicionamientos han sido muchas veces antagónicos, opuestos, ¿sí? Pero bueno, la hipnosis ha tenido un camino en el cual, bueno, en cierto momento podemos hablar desde teorías que la concebían como un estado artificial provocado mediante técnicas de sugestión, ya lo vamos a ir comentando. Las sugestiones son claves de la comunicación para estimular y desencadenar procesos psicoimaginativos, de imaginación, de percepción, de memoria, en fin. Y bueno, en momentos, o más bien en cierto tiempo, se concibió como una técnica para provocar un estado artificial de conciencia mediante técnicas de sugestión. Esto todavía sigue vigente en algunos enfoques de hipnosis clásica y bueno, también está la hipnosis natural, la hipnosis moderna, que bueno, muchos autores, entre ellos Milton Erickson, Milton Hyland Erickson, el padre de la hipnosis ericksoniana, bueno, se concibe como un estado natural, valga la redundancia, es decir, como un estado en el que todos los seres humanos entramos de manera natural, de manera espontánea, ya sea también en los sueños, ¿no? Se ha postulado que los sueños son un mecanismo de la mente y de la psique para equilibrio psíquico y para integrar información y poder procesar ciertas cuestiones que, bueno, lo ameritan de esa manera, ¿no? Por ejemplo, algún momento, alguna cuestión ahí que no se puede desquitar esa emocionalidad, ¿no? Por tal vez alguna represión moral o cualquier cosa, pues bueno, los sueños también se podría decir que son un tipo de mecanismo. Y bueno, estos autores y desde este enfoque, desde este marco de referencia, es un estado, ¿sí? En el cual entramos de manera espontánea, de manera natural, en donde se estimula la imaginación, en donde se estimula la atención y se empieza esa atención a dirigir en ciertos procesos, en ciertas ideas, en ciertos elementos, ¿sí? Que nos mantienen sumergidos en un estado diferente. Por ejemplo, un ejemplo de ello, bueno, es, no sé, es muy sonado. Por ejemplo, estamos estamos conduciendo nuestro carro, nuestro vehículo, y bueno, de repente resulta que la distancia es muy larga, hay mucho tránsito, y bueno, tarda mucho, y de repente nos empezamos a sumergir en ciertos procesos, en ciertas ideas, imágenes, empezamos a imaginar y a quedarnos poco a poco absortos, ¿sí? En determinada experiencia interna, en determinado elemento, determinado recuerdo o cualquier cosa, ¿sí? Que, bueno, de repente llegamos al destino y cuando queremos mirar en retrospectiva, tratando bueno, de recordar qué es lo que pasó durante el trance, digo, perdón, durante el trayecto, qué es lo que sucedió a nivel de la conducción del vehículo, bueno, no sabemos, o por lo menos está fuera de la conciencia ese trayecto, ¿no? ¿Por qué?
porque nos hemos quedado en ese momento absortos, ¿sí? Sumergidos en nuestros procesos internos, ¿no? Por ejemplo, voy manejando, de repente me llega un aroma a tierra mojada porque llovió, por ejemplo, y eso automáticamente por asociación, bueno, me empieza a recordar aquel momento tan bello de mi vida donde estaba yo con mi pareja, por ejemplo, en un bosque o en algún lugar donde estaba ese mismo olor de tierra mojada. Y al momento de que empiezo a evocar esas imágenes y llegan espontáneamente a mí, se desprende otro proceso en el cual recuerdo cuando estaba con esa persona y me la pasé tan bien, pero también recuerdo cuando terminamos la relación. Y así se van desencadenando, ramificando procesos que, bueno, la atención se va dirigiendo hasta, bueno, que de repente ya no recordamos o no podemos saber qué fue lo que pasó a nivel de la conducción del vehículo, ¿no? Por ejemplo, todo eso es trance. También la parte, bueno, de cuando, no sé, pasa alguna dama con algún perfume que nos recuerda a un antiguo amor, cuando estamos en alguna puesta de sol y nos recuerda o nos da una sensación de nostalgia, cualquier cosa, bueno, eso es lo que se postuló dentro de la concepción de la nueva hipnosis natural, la hipnosis moderna, que es un estado en el cual entramos de manera natural, que bueno, el terapeuta en este caso, mediante ciertas técnicas de cierto tipo de lenguaje, que es un poco diferente al lenguaje de la hipnosis clásica, un lenguaje un poco más permisivo, indirecto, bueno, simplemente empieza a poner las condiciones necesarias para que el paciente empiece a evocar de manera espontánea todo lo que es necesario evocar en ese momento o toda la información que se necesita trabajar en ese momento, sobre todo bueno, para no extenderme en este sentido, porque vaya que créeme que te comparto que es algo que a mí me apasiona profundamente y lo estudio, de hecho, a pesar de las titulaciones que tengo, continúo estudiando porque es algo que considero sumamente útil y sumamente fascinante, ¿no? Entonces, Milton Erickson tenía también un postulado que parte también de la concepción de inconsciente positivo, en este sentido, a diferencia de la epistemología y concepción psicoanalítica, la cual se veía al inconsciente meramente como una instancia psíquica donde se albergan las pulsiones animales, arcaicas, primitivas, placer y traumas y cuestiones ahí, orientado o con un enfoque un poco alusivo a cosas negativas, bueno, también muy diferente, bueno, el enfoque del inconsciente positivo, bueno, se postula que es como una computadora que trabaja para nosotros a nuestro favor y que así como también hay traumas o hay también cosas, hay instintos muy arcaicos, animales, en fin, pues también hay recursos, ¿no? También hay recursos que son importantes y que son meramente, bueno, experiencias de aprendizaje en las cuales hemos salido tal vez victoriosos, con una sensación de seguridad, una sensación de tranquilidad, en fin, ¿sí? Entonces, Milton Erickson, entre muchos postulados que tuvo, eh, él comentaba que, bueno, dentro de la mente inconsciente de cada persona se encuentra un cierto tipo de mecanismo que es como una parte sabia, que es la que sabe, ¿sí? Lo que se necesita trabajar en ese momento. Y mediante ese tipo de lenguaje empieza a arrojar ese material que es importante y que es lo más importante en ese momento para trabajarlo, ¿no? En cambio, bueno, la hipnosis clásica es un poco más autoritaria, son técnicas más espectaculares, también tengo entrenamiento en ella, ¿no? Son técnicas que a mí me gustan, son elegantes, se ocupan elementos para fijar la atención, como algún péndulo, como, no sé, técnicas de inducción de shock, es decir, no sé, por ejemplo, interrumpir un patrón, ¿no? Dar la mano y de repente el paciente va a dar la mano, pensando obviamente de manera automática, ¿no? Es un hábito que tenemos muy arraigado, el dar la mano, pero de repente, bueno, hay una sorpresa y entonces se fija la atención, en fin, ¿no? Además, es un lenguaje un poco, es bastante autoritario en cierto sentido. Ahí es una cuestión donde sí tiene importancia la parte de profundizar el trance, de
además suprimir un poco el juicio crítico del sujeto, donde también, bueno, muchas veces se ocupa el lenguaje directivo, ¿sí? Es decir, en vez de permitir que el inconsciente arroje lo que se necesita representar en ese momento, bueno, el terapeuta empieza a marcar de lo que va a ver el paciente o lo que va a sentir de una manera un poco más autoritaria, valga la redundancia. Entonces, bien, ¿sí? Para no extenderme en ese sentido, bueno, ya lo he comentado, no existe nada mejor o peor. Creo que en mi experiencia y en la capacitación que tengo, bueno, cada técnica tiene una utilidad, además tiene ventajas, ¿no? Por ejemplo, la hipnosis clásica sirve muy bien para dar un resultado rápido, por ejemplo, o para poder generar anestesia, ¿no? De poder lograr que la persona elimine un dolor rápidamente. Son cosas diferentes. La ericksoniana, bueno, también tiene la ventaja de que es un poco más sutil, un poco más permisiva, más gentil y respetuosa en el sentido de, bueno, permitir que el paciente sea el que empiece también a tomar protagonismo del proceso y de su cambio, ¿sí? Entonces, bueno, la hipnosis clásica, bueno, tiene también alguna desventaja con sujetos desafiantes, con sujetos que son bastante racionales, bastante intelectualizadores y oposicionistas. Bueno, hay veces que tiene un poco de dificultad, ¿no? Por ejemplo, al ser un poco autoritaria, bueno, puede generar a veces un efecto opuesto, antagónico, ¿no? Y bueno, para hablar de hipnosis, hablamos de una travesía histórica sumamente amplia, como te comentaba, ¿sí? La hipnosis como tal tiene, digamos, su origen, ¿sí? Más bien, perdón, las técnicas hipnóticas tienen su aparición, se documenta desde muchos miles de años atrás, por ejemplo, en las culturas que utilizaban ritos, que utilizaban tal vez con matices teológicos, ritos religiosos como los egipcios, los griegos, los sumerios, los caldeos, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se conoce, bueno, que es lo que sucedía en Egipto, ¿no? Se llamaba sueño sagrado, se daba en los famosos templos del sueño. Y bueno, esto era meramente que sacerdotes de egipcios ahí, eh, llegaba gente a los templos, ¿sí? A pedir la curación, gente enferma, gente con dolencias. Y bueno, los sacerdotes hacían a los pacientes, los metían en cierto estado de trance, tal vez fijando la mirada en algún vapor que salía o en humo, o con algún tipo de cuestión de percusión monótona, o cualquier cosa, ¿sí? Metiéndolos en un estado de atención dirigida. Además, los sacerdotes se hacían pasar como si fueran totalmente intermediarios de la divinidad. Entonces, en estado de trance, los sacerdotes les sugerían a los pacientes que los dioses les hablaban a los sacerdotes, ¿sí? Y que además, bueno, ya los dioses les comunicaban que la curación ya era una realidad en ese sujeto, o en esos pacientes, o en esos enfermos, ¿sí? Y por pura sugestión se documenta que mmm, generalmente sanaban sin ningún problema. Y bueno, desde ahí podemos hablar de técnicas de sugestión, ¿sí? De técnicas donde realmente, bueno, también tiene mucha importancia lo que es el sistema de creencias, ¿no? Porque a final de cuentas se creía que los dioses hablaban a través de los sacerdotes, y bueno, los enfermos al estar en ese estado de trance, y déjame, te hago este paréntesis para bueno, comentar que un estado de trance, si bien esto ha tenido cierta polémica teórica, epistemológica, un estado de trance a grandes rasgos es un estado de alta concentración, de atención dirigida en alguna idea o en alguna cosa, ¿sí? Que empieza a estimular procesos de imaginación, procesos de percepción, ¿sí? Capaces de crear un clima propicio para generar los efectos que queremos conseguir.
El estado de trance es un estado en donde la atención se dirige más al interior. Es donde, bueno, sin desviarme mucho en este sentido, anatómica, neurológicamente, la mente consciente, bueno, tiene su correlación con el hemisferio izquierdo, el cual tiene funciones o se encarga de ejecutar procesos racionales, verbales, de articulación de palabras, matemáticos, lógicos, analíticos. Ahí está el sistema de creencias, bueno, malo, incorrecto, correcto. Está también, bueno, desde lo psicoanalítico está el super yo, ¿no? También el principio de moralidad, bueno, toda esa cuestión. Y el hemisferio derecho, bueno, correspondería de manera aproximada a lo que sería la mente inconsciente. Además, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, se encarga de ejecutar procesos intuitivos, emocionales, sensitivos, de simbolización con imágenes, con texturas, con sensaciones, con olores, con todo aquello, ¿sí? Además, imprime el tono emocional a las palabras. Por un lado está la comunicación verbal, lo que se dice, que corre acá, a cuenta del hemisferio izquierdo, de la mente consciente, y en el hemisferio derecho, en la mente inconsciente, está lo paraverbal o paralingüístico, el cómo se dice, es decir, el tono de voz, las inflexiones de la voz, el vibrato de la voz, el matiz emocional de la voz, todo aquello, bueno, corre a cuenta de la parte inconsciente, de la mente inconsciente, ¿sí? Bueno, también aclarando, y es importante subrayar que, bueno, no es el único, el hemisferio derecho, también el sistema límbico, el tronco encefálico, también se concibe parte de la mente inconsciente, porque, bueno, también estamos hablando de áreas, por ejemplo, tronco encefálico, cerebro reptiliano, áreas que se encargan, ¿sí?, del sistema nervioso autónomo, de las funciones vegetativas que no requieren de nuestro control volitivo, es decir, de nuestro control de la voluntad, simplemente, por ejemplo, los latidos cardíacos. Bueno, haga lo que haga yo, me duerma, haga lo que haga, van a estar ahí, mi corazón late, la respiración igual, el núcleo termorregulador, ¿no?, la temperatura, todo aquello. Entonces, bueno, la mente inconsciente, ya como te comento, bueno, anatómica y neurológicamente tiene ese correlato. Asimismo, regresando a esta parte del estado de trance, bueno, el estado de trance, como bien dije, es un estado donde la atención se va dirigiendo al interior más que al exterior, donde además la parte consciente, es decir, todas las facultades del hemisferio izquierdo, de pensamiento secuencial, lineal, lógico, de pensamiento reflexivo, racional, analítico, quedan temporalmente minimizadas, no suprimidas. Sigue trabajando, sigue operando, pero queda temporalmente minimizada. El escrutinio crítico de la mente consciente queda temporalmente, sí, disminuido, ¿sí? Y a la inversa, bueno, la parte del procesamiento emocional, sensitivo de la mente inconsciente queda aumentado. Es un estado en donde estamos sintiendo más que pensando, imaginando más que razonando, tal vez soñando despiertos, ¿no? Fascinados con alguna idea, o más bien con alguna imagen, con alguna sensación, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, esta parte, sí, bueno, también comentarte la hipnosis, ¿no? Sobre todo los estudios científicos en forma de lo que es la hipnosis, bueno, comienzan a finales del siglo XVIII, ¿no? Con este exponente Franz Anton Mesmer, que fue un médico austriaco que tuvo su doctorado en filosofía y en medicina. Bueno, él creó o propuso el sistema terapéutico llamado magnetismo animal, ¿sí? Es influenciado por las teorías de Paracelso, ¿sí? Uno de los, digamos, precursores de la alquimia, de Van Helmont y, bueno, de algunos otros personajes. Bueno, él creía fervientemente que todo ser humano, todo ser vivo posee un tipo de flujo, de fluido magnético que asimismo es compartido por los astros y los cuerpos celestes.
y que la enfermedad, ¿sí?, que se producía en cualquier persona y en cualquier parte del cuerpo, bueno, tiene su causa por una acumulación anormal de este fluido magnético, ¿no? Entonces, bueno, el postuló, en eso tuvo varios constructos, ¿no? Entre ellos de que se puede empezar a modificar cinéticamente, empezar a mover toda esa parte, además de transferir, transmitir todo ello. Y bueno, este personaje, ¿sí?, nacido en 1734, fallecido en 1815, bueno, fue el principal, bueno, más bien el primer exponente al que le podemos agradecer el uso de la sugestión, el estudio además científico del poder que tiene la sugestión. Obviamente él no sabía que era sugestión, cabe aclararlo. Él creía realmente en esto que te digo del fluido magnético. Entonces, lo que él hacía, bueno, ponía, ¿sí?, a la gente en determinado, sí, se anunciaba, llegaba la gente, ¿no?, a sanar. Y bueno, él metiéndolos en un estado hipnótico, ¿sí?, empezaba, sacaba unas varillas de hierro y las empezaba a magnetizar. Es decir, sí, según él, les ponía y manipulaba ese tipo de magnetismo y les empezaba a hacer pases, ¿sí? Y bueno, tal era el grado y del poder de la sugestión que la gente sanaba, que la gente además tenía ataques, convulsiones, crisis histéricas, crisis de curación, ¿sí?, por la misma sugestión. ¿Por qué? Porque además, viéndolo de algo que se conoce como perspectiva sociocognitiva en la hipnosis, bueno, eh, em, la sugestión en ese momento operó. ¿Por qué? Porque se creía en ese sistema. Además, porque las condiciones de la época, bueno, eran muy idealistas, muy subjetivas y, bueno, un poquito, bueno, más bien bastante sin sustento científico. Entonces, se creía en ello, se creía que existía esa parte, se creía además que, bueno, la gente tenía información de que la gente que empezaba a sanar con el doctor Mesmer, bueno, empezaba a tener ataques y por pura sugestión, todos los que iban ahí o muchos de ellos empezaban a manifestar esa cuestión, ¿sí? Entonces, bueno, independientemente de que después se creó una comisión francesa para investigar realmente la veracidad y el sustento y la solidez de la teoría de Mesmer, bueno, cabe comentar que cayó en el descrédito, ¿sí? Se le tildó de anticientífico, se le tildó además, bueno, de que realmente no era por ningún motivo cuestión del magnetismo, sino simplemente una cuestión, una parte de un fenómeno de sugestión, ¿sí? Bueno, de ahí Mesmer tuvo su caída, luego volvió otra vez a levantarse, luego tuvo que huir, bueno, que irse de ahí, en fin. Entonces, bueno, esa parte, por un lado, bueno, te comento de él. Y después, otro exponente muy relevante, sobre todo después de Mesmer, fue el cirujano escocés, James Bride, ¿sí? James Bride, él indirectamente tuvo su inspiración también, o tuvo matices de la teoría mesmérica, ¿sí? No directamente por Mesmer, fue por otro hipnotista llamado Charles Lafontaine, que fue una vez, digamos, de visita a donde estaba Bright, y bueno, se le ocurrió a Bright ir a un evento. Él no creía, cabe decir que no creía en ello, pero cuando vio los efectos y vio cómo la gente reaccionaba con este señor Charles Lafontaine, bueno, se quedó maravillado y empezó también a crear su tesis, sus estudios sobre ello. Y bueno, James Bright es una persona muy relevante en este sentido, porque bueno, a él le debemos gran parte de un principio. Bueno, voy para allá. En 1821, James Bright concibió la hipnosis como un estado, ¿sí? ¿Cómo podría decirlo? Como un estado de relajación, ¿sí?, cuyas características se asemejaban a los estados de sueño. Él empezó a ver y a descubrir y a proponer
que la manera de poder lograr esto, bueno, era mediante la fijación de la mirada, la fijación ocular en algo que se conoce como hipnoscopio, concretamente. Es un elemento, ¿sí? Por ejemplo, péndulos, luces estroboscópicas así fuertes, o algún tipo sí, de cristal, o cualquier cosa que fijara la mirada. Bueno, el póstulo que la fijación reiterada o prolongada de la mirada empieza a generar un agotamiento de los músculos palpebrales, ¿sí? Los músculos de los párpados, dando la tendencia a los mismos a cerrarse. Además, él creía, sí, que, bueno, al fijar la mirada, se paralizan los centros nerviosos que están conectados a los ojos, y asimismo ese parálisis o ese letargo de los centros nerviosos, bueno, empezaba a generar un efecto de inhibición cortical, es decir, un efecto de disminución del potencial eléctrico, ¿sí? Del cerebro, sobre todo del córtex. Ahora, esta parte, bueno, le debemos, si bien hay algunas cosas que han ido evolucionando, han ido modificándose. Él, en 1841, concretamente, eh, él vio que más que un estado de sueño, un estado de relajación, bueno, este tipo de fenómeno de estado especial era un estado de superconcentración en una idea o en una cosa, ¿sí? Que poco a poco, si, dirigiendo la atención, bueno, empieza a dar efectos determinados. Él quiso después cambiarle el nombre de hipnosis a monoideísmo, ¿sí? Pero bueno, ya no fue posible. Monoideísmo, bueno, etimológicamente el prefijo mono, ¿sí? Uno. Ideísmo, bueno, prestar atención a una sola idea o a una sola cosa. Pero ya no fue posible, ya el término de hipnosis ya había estado, bueno, acuñado, consolidado y había proliferado en la comunidad científica. Pero, bueno, en mi opinión, sí, y creo que no me equivoco en este sentido, el monoideísmo es un principio que sigue operando y que opera en gran parte de todo el proceso hipnótico. ¿Por qué? Porque vamos guiando la atención, vamos guiando la mirada, vamos guiando la atención, la concentración en determinadas cosas que el terapeuta quiere sugerir, ya obviamente diseñado, lo cual empieza a generar un tipo de disociación. Es decir, en este ejemplo, bueno, se empiezan a perder de vista elementos, ¿sí? De la circundantes ambientales, ¿no? Que no tienen relevancia en ese momento, ¿no? Se empiezan a perder de vista y la persona sigue absorta, sumergiéndose más en todos los procesos que estamos buscando generar en él. Ahora, bueno, ya de ahí surgieron disciplinas, surgieron diferentes escuelas. Por ejemplo, surgieron, bueno, también de ahí, ¿no? También un personaje relevante, bueno, fue Alexander Bertrand, que fue también una figura que postuló la hipnosis de una manera como si fuera un estado patológico, enfermizo, ¿sí? Parecido a la histeria. Ya posteriormente, Jean-Martin Charcot, un neurólogo francés, él, bueno, igual también hizo sus estudios, cabe decir que él, bueno, fue una figura sumamente relevante, imponente, con un gran peso científico en ese momento. Y bueno, empezó a desarrollar sus estudios en esto, y él consideraba a la hipnosis como una entidad nosológica, es decir, que era un tipo de histeria artificial, que era un tipo de fenómeno, además, que las personas que entraban en él eran gente histérica, gente con propensión a la misma. Em, Esta parte, bueno, bueno, vio la correlación, ¿sí? Entre los tres efectos que corresponden a fases de profundización hipnótica, por ejemplo, la fase de letargo, que es prácticamente la primera, la fase de catalepsia y la fase de sonambulismo.
él vio la correlación que tenían estas fases también con los fenómenos que se producían en pacientes histéricos. Sin embargo, surgió también, si bien Charcot fue el fundador de la Escuela de la Salpêtrière, Francia, la Escuela de París, uno de sus alumnos, Hipólito Bernheim, él, primero lo estudió, primero se formó con él, pero después vio que se empezó a alejar y no le resonaron esos postulados, ¿sí? Entonces, él empezó a ver que no era un tipo de enfermedad, o la hipnosis no representa la histeria, sino simplemente vio que es meramente por el efecto de la sugestión. Ahí es cuando con Hipólito Bernheim y uno de sus antecesores, que fue August Ambros Liebold, fundaron la escuela de Nancy, igual en Francia, y bueno, desde ahí se puede decir que fueron unas piezas clave ya para que la sugestión se empezara a estudiar, además nombrada como sugestión. Entonces, bueno, de ahí se empezaron a ramificar este antagonismo y esta dicotomía. Por un lado estaba Jean-Martin Charcot, ¿no? Concibiendo la hipnosis como un estado de histeria. Y por el otro lado estaba también, la escuela de Nancy con Liebold y Bernheim, concibiéndola meramente como un efecto de... Pero bueno, cometieron también algunas, no errores, más bien yo creo que fue también lo que pudieron desarrollar. Pero bueno, por un lado, Liebold consideraba que la sugestión únicamente podía operar en el sujeto solamente en un estado de trance, ¿sí? En un estado inducido de hipnosis. Y bueno, por otro lado, Hipólito Bernheim difirió en ese sentido y consideraba que la sugestión se podía dar tanto en trance como en vigilia, ¿no? Y de hecho nosotros estamos bombardeados con sugestiones subliminales, con el marketing, ¿no? Con los colores, la psicología del color, para escoger algún producto, cierto tipo de mensajes encubiertos que estamos en estado de vigilia y de repente por un lado vimos el anuncio de un refresco o pasamos por él sin que lo viéramos así conscientemente, pero lo vimos de reojo y de repente nos nace el antojo de tomarnos ese refresco, ¿no? Entonces, bueno, la sugestión, según Bernheim, era posible también tanto en estado de trance como en estado de vigilia. Entonces, bueno, esto por un lado, sí, aunque también cometieron un error, sobre todo Hipólito Bernheim, él decía que la sugestión siempre iba a ser ejecutada por el paciente, que sea lo que sea que yo quisiera sugerirle a mi paciente, iba a tener el efecto en él. Y esto no es así, ¿sí? Después, en la segunda escuela de Nancy, después de estos dos exponentes que comento, sale y entra en escena Émile Coué, que fue un farmacólogo y un psicólogo francés. Él, empezó además, a él cabe subrayar, a él le debemos principalmente, fue una de las figuras más importantes en el estudio del placebo, ¿sí? De la pastillita de azúcar, del efecto que da, ¿sí? Esa parte de creer que esa pastilla contiene determinado medicamento que se me ha dicho que me va a curar determinada dolencia. Entonces, Émile Coué empezó a estudiar el poder de la autosugestión, empezó a desarrollar estudios, investigaciones, y llegó a la vehemente conclusión, ¿sí? de que ningún sujeto va a materializar o va a ejecutar una idea o alguna sugestión que vaya en contra de su integridad, de su personalidad, de ciertas estructuras, valores, principios, deseos, ¿sí? Y que toda hipnosis es autohipnosis, toda sugestión es autosugestión, ¿sí? Él postulaba que toda sugestión tiene que tener un eco interno en la estructura del sujeto para que sea aceptada y que, bueno, como una semilla que germine y que pueda empezar a florecer. Entonces, realmente él, sí, yo estoy muy de acuerdo con él
se ha demostrado, se ha postulado que, bueno, cualquier sugestión que se quiera dar al sujeto, que sea vejatoria, que sea coercitiva, que sea negativa, el sujeto suele despertar y no cooperar. Por ejemplo, un ejemplo de esto, ¿no? Si, no sé, si por ejemplo a ti, Luisana, ¿sí? A ti no te gustan las reglas, detestas las imposiciones, detestas los autoritarismos. Y yo, como tu terapeuta, te quiero sugerir, por ejemplo, si tu caso clínico y tu problema que te motivó a ir a consulta es el tabaquismo, bueno, si yo te digo, y nunca más volverás a fumar, pues obviamente lo más probable es de que te despiertes y, no sé, te vayas y hasta me puedas, no sé, insultar o algo. Bueno, tal vez ahí exageré, pero por lo menos de que te levantes y te vayas, ¿no? Pero si yo ya detecté, y precisamente por eso un buen terapeuta profesional, suficientemente capacitado, bueno, tenemos, cuando estamos con un sujeto, ¿no?, que viene a nuestra consulta, establecer un marco, se le conoce como fase preinductiva, es decir, empezar a conocerte, conocer tus valores, tus principios, tu vocabulario, cómo hablas y construyes tus frases, tu personalidad. Y si yo, mediante algo que se conoce como calibración, es decir, la observación detallada de toda tu estructura, tanto fisiologías como lenguajes, predicados verbales, todo aquello, si yo ya detecté que un valor tuyo es la libertad, en vez de decirte algo que puede chocar, ¿no? Por ejemplo, de que nunca más volverás a fumar, en vez de eso, armonizo mis sugestiones que estén alineadas a ese valor tuyo. Por ejemplo, y ahora, Luisana, te puedes ver a ti misma disfrutando todos los beneficios que te puede traer estar libre del tabaco, gozando con total énfasis esta libertad absoluta que antes, además, te estoy sugestionando de que esto era antes, ¿no? Que antes no tenías, ¿no? Y ahora puedes verte a ti misma como al pasar por una tienda de cigarros o al estar en una reunión donde los demás fuman, como tú te sientes totalmente cómoda, con absoluta libertad de escoger cualquier otro comportamiento que sea más saludable para ti. Entonces, armonizándolo de la manera que te comento, pues es mucho más fácil que la sugestión sea aceptada. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso termino, tampoco me voy a extender, sé que ya fue mucho, me apasiona, te digo, discúlpame, pero bueno, con esto termino, comentarte también que, bueno, surgieron más exponentes muy, muy importantes, muchos, Hilgard, Sarvin, en fin, Milton Erickson, bueno, yo tengo entrenamiento también en hipnosis ericksoniana, y bueno, Milton Erickson fue uno de los grandes maestros de la nueva hipnosis natural, de la hipnosis que utiliza aquellos fenómenos de trance espontáneos naturalmente, tal vez en ese momento induciéndolo a través de alguna rima, de refranes, de analogías, de metáforas, porque bueno, si yo te digo un refrán, no sé en Venezuela qué refranes haya, pero por ejemplo aquí hay un refrán en México que se escucha mucho, bueno, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Analógicamente nos dice, erróneamente, porque no es cierto, pero nos quiso sugerir ese refrán que persona o elemento que naciera o que fuera, pues, incorrecto en su proceder, bueno, no iba a poder tener un cambio. Eso no es cierto, pero bueno. Al escuchar ese refrán, obviamente la persona, por lo menos en la cultura local, inmediatamente tiene una regresión espontánea, porque a lo mejor me tocó con unos alumnos, a mí en lo personal, en la clase pasada, hace 3 días, que les dije un refrán, y se recordaron en el momento en que su abuelo se los dijo, otro en el momento en el que su papá se lo dijo, estando en el trabajo. Y Milton Erickson inducía trance de manera indirecta, de manera, además, la nueva hipnosis natural toma mucho más en consideración la relación simétrica un poco entre terapeuta y paciente, no del todo, porque sea como sea, por más humanistas, por más permisivos o sutiles o gentiles, seguimos siendo una autoridad. Y eso el paciente lo tiene que saber. Pero la hipnosis natural sí tomaba un poco más en consideración el que el paciente se sintiera con un ser humano más. No tanto como con el terapeuta autoritario, rígido, impositivo y además muy distante, sino meramente un acompañamiento
mayor, mejor, más cercano. La doctora Teresa Robles Uribe, en lo personal, es una autora, una persona que admiro bastante, porque bueno, es una autoridad mundial y mexicana en hipnosis ericksoniana, en psicoterapia ericksoniana. Ella tiene un libro llamado Concierto para cuatro cerebros en psicoterapia, y bueno, en él postula también que bueno, somos dos seres humanos en el proceso de aprendizaje, uno experto en su vida, en este caso es el paciente, y otro experto en las técnicas, en este caso nosotros, además expertos en nuestra vida. Entonces, bueno, Milton Erickson postuló muchas cosas, nos ha dado un gran legado y, como te digo, no hay nada mejor o peor, simplemente es. Y cada tipo de hipnosis tiene su utilidad. También, bueno, de Milton Erickson nace también la programación neurolingüística, Richard Bandler y John Grinder en 1973 sistematizaron y estudiaron los patrones de comunicación exitosos de tres terapeutas muy prominentes y bueno, de postulados y escuelas muy diferentes, pero que esos tres compartían estilos exitosos de comunicación. Fue, por ejemplo, Fritz Perls fue uno, ¿sí? Uno de los exponentes de la terapia Gestalt. Esta Virginia Satir, que fue una prominente terapeuta familiar sistémica. Y bueno, Milton Hyland Erickson, ¿sí? Este personaje catalogado como el máximo psicoterapeuta del siglo en ese momento, bueno, de ahí surge también. Y bueno, eso es la parte que te comento. Sé que fue algo extenso, pero bueno, espero haber satisfecho cualquier interrogante del público, igual también lo que tú me quieras comentar. Adelante, gracias. Y bueno, te cuento, las posibilidades que me comentas de aplicar la hipnosis clínica a personas que padezcan ansiedad, sobre todo ahorita en estos tiempos pues sí, de bastante incertidumbre en muchos sentidos, bueno, son muchas. Sobre todo, bueno, por ejemplo, ¿no? Eh, ya lo he venido comentando en mi enseñanza a mis alumnos, pero supongamos que si por un lado, porque cada persona es distinta, ¿no? Se han hecho muchos estudios de la personalidad, yo cuento con un máster en psicología de la personalidad, y bueno, es clarísimo y se ha demostrado que bueno, fulano no va a responder igual ante un estímulo que otra persona, ¿no? Entonces, por un lado puede haber gente que tenga la ansiedad como rasgo de personalidad, es decir, una ansiedad como disposición genética, como parte de su genotipo y de su fenotipo, ¿sí? Que, bueno, ya es una información inherente a su existencia y que está ahí el rasgo. Y a lo mejor ese rasgo puede quedarse latente o quedarse sin desarrollarse tanto, ¿sí? Pero si a eso le sumamos eventos traumáticos, ambientales, socioculturales, interaccionales y dinámicos, bueno, no, imagínate esa combinación, ¿no? Pues obviamente que poco a poco se empieza a derivar posiblemente un trastorno de ansiedad, de cualquier cuestión. Entonces, puede haber gente que como disposición sea le sea muy fácil relajarse, que no se toma las cosas tan aprensivas, ¿no? Y bueno, tal vez le estrese un poquito esta situación, pero también puede haber gente que termine ahorita en crisis, ¿no? Muchas crisis. Y vaya que la hipnosis es muy útil para muchas cosas, sobre todo para enseñar también al sujeto a relajarse. Desde lo cognitivo-conductual, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Sabemos nosotros que hay instancias, ¿no? Sabemos que está la parte psíquica, la parte emocional, la parte cognitiva, la parte fisiológica, la parte física, perdón. Eh, y bueno, todas estas instancias se retroalimentan. Ya es muy sonado este constructo, ¿no? Psicosomático, aludiendo, ¿no? A todos los conflictos intrapsíquicos que se terminan traduciendo y expresando en alguna dolencia física y psíquica. Perdón, y física, perdón. Eh, entonces, bueno, por ejemplo, aquella persona que es, no sé, que es muy iracunda, pues bueno, no es raro que tenga úlceras, o alguna cuestión, estreñimiento, en fin, que no sean gente que no puedan soltar o les cueste trabajo soltar, cualquier cosa. Pero así como cuando tenemos muchos conflictos psíquicos nos causa malestar físico,
también está a la inversa, lo somatopsíquico, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, no es raro que si de repente me empiezo a sentir muy mal físicamente y es muy, muy grande el malestar, bueno, no es raro que eso empiece a condicionar el tipo de pensamientos que tenga y empezar a tener pensamientos catastróficos, negativos, en fin. Entonces, esta parte, bueno, cuando una persona es muy ansiosa desde siempre, y este te digo también porque fue mi caso, yo he tenido el rasgo, psicobiológicamente se le conoce a ese rasgo como evitación del daño. Asimismo, también las personas ansiosas tienen muy elevado el rasgo del neuroticismo, ¿sí? Y bueno, fue mi caso también, yo te lo digo por experiencia, porque la hipnosis a mí me ha servido bastante para poder generar aumentar el locus de control interno, la capacidad de poder yo ser autónomo, ¿no? Y poder relajarme. Entonces no es raro que si alguien es ansioso desde siempre, además si su ansiedad ha ido increciendo, pues no es raro que esa persona todo el tiempo esté tensa, todo el tiempo tenga aquí unos nudos de músculos, que tenga en todo momento la sudoración de manos, el temblor, el hueco en el estómago. Entonces, aunque en cierto momento la persona esté en paz en su entorno y no haya ahorita un trauma o un evento estresante, no es raro que también si el cuerpo está tan acostumbrado a estar tenso, pues no es raro que esa misma tensión empiece a seguir detonando y desencadenando respuestas y conflictos de ansiedad. Entonces, desde lo cognitivo-conductual, al entrenar al sujeto en una que domine técnicas de relajación, bueno, empieza a entrenar a su cuerpo para dominar lo que se conoce como una respuesta incompatible con la ansiedad, ¿sí? La respuesta normal de ansiedad, como he mencionado, pues bueno, es tener aquí tenso, la tensión, el malestar. Entonces, al entrenar al sujeto a relajarse, bueno, empezamos a lograr que él empiece a dominar la capacidad de relajarse a voluntad. Y una vez relajándose, también, bueno, ya empezar a ver si esa ansiedad tiene elementos objetivamente que sucedieron, ¿no? Algún evento negativo o varios de ellos, o desde la crianza, traumas, carencias, todo aquello que pueda estar generando la ansiedad. Bueno, en ese sentido también, bueno, con hipnosis, sobre todo ir con un terapeuta profesional, no es tan fácil para alguien lego, para alguien que no conozca, pues que la haga solo, ¿no? En ese momento y sobre todo con temas así. Lo ideal es ir con un terapeuta cualificado, por ejemplo, un servidor. Igual también hay muchos, tengo muchos colegas en Facebook que están haciendo un trabajo muy hermoso y gente que admiro bastante. Pero bueno, en este sentido, ¿por qué lo comento? Bueno, porque un terapeuta va guiando al sujeto mediante técnicas más indirectas en este sentido. Ahí ya podemos apelar a algo que sea suave para el consultante, empezar a buscar tal vez en alguna regresión en ese momento, ¿no? Al momento en que apareció determinada vivencia traumática. Pero esto si es en una, más bien traumática, ¿no? Una vivencia que haya sido desagradable y que pueda estar generando la ansiedad. Porque si es traumático, yo no recomiendo regresar y volverla a vivir. Había un método llamado hipnocatarsis, creado y desarrollado por Joseph Breuer, ¿no? Y por Sigmund Freud, que se trataba de regresar al sujeto y volverlo a hacer sentir y revivirse esa cuestión, para postulando que, bueno, en ese momento el sujeto libera todos los afectos que estaban ahí, toda la carga, la energía psíquica que estaba ahí reprimida o que estaba ahí enquistada, bueno, liberarla otra vez. Pero yo lo veo como algo que no es correcto, que es iatrogénico, que causa pues que sí, que puede causar un daño o que simplemente puede ser incómodo para el sujeto. Entonces, bueno, técnicas indirectas, ¿no? Rápidamente te cuento, desde la epistemología psicoanalítica podemos ver, se postula que la mente inconsciente, bueno, en primer lugar funciona por el principio de placer. Es decir, buscamos, sabemos que el placer es parte de nuestro motor, nuestro reforzador para poder perpetuar la especie, bueno, manifestándose este placer en situaciones y en conductas que ayudan a que sobrevivamos.
sexo, ¿no? Para reproducirnos, comida para poder alimentarnos, igual también la cuestión de tal vez el sueño, todo aquello, bueno, es algo que nos da placer. Asimismo también la mente inconsciente, cuando algo es muy traumático o doloroso, bueno, se tiende a reprimir ese evento, esa cuestión, ese trauma, para que el sujeto pueda seguir funcionando de manera normal. Pero el hecho de que esté bloqueado no quiere decir que esté resuelto, ¿no? Volvemos a lo mismo. A la larga, si no se atiende, puede empezar a derivar en alguna somatización, en algún tipo de dolencia física, o simplemente si el sujeto vuelve a estar en un lugar cuyas condiciones ambientales se parecen a las que había en ese momento traumático, bueno, por pura asociación empezar a entrar en un tipo de crisis de pánico, y si es muy fuerte, bueno, hasta en un brote psicótico, ¿no? Pero bueno, entonces, esta parte, ¿por qué lo comento? Bien, al momento de que se reprime, bueno, también desde esta óptica psicoanalítica, la mente inconsciente trabaja por dos mecanismos muy importantes, que son el mecanismo de condensación y el mecanismo de simbolización. Entonces, por ejemplo, cuando un terapeuta ve que el tema es muy traumático, puede empezar a trabajar ese elemento de manera indirecta, saludablemente disfrazado. Por ejemplo, pedirle a la mente inconsciente que arroje esa cuestión tal vez parecida o representada en algún símbolo, en algún color, aroma, textura, movimiento, sensación, figura, cualquier cosa, ¿sí? Me han tocado pacientes que traumas graves les han aparecido en forma de una fruta, ¿no? Entonces, obviamente, para la mente consciente, la fruta pues no tiene un carajo de conexión con nada, ¿no? Ni mucho menos con el trauma. Pero precisamente por eso es ese mecanismo de simbolización, para poder trabajar de manera tolerable, de manera saludable y de manera cómoda inclusive, evitando que el sujeto se retraumatice, ¿sí? Cualquier cosa negativa. Y a través, una vez trabajando el símbolo, por ejemplo, y no sé, enlazándola con alguna sugestión, ¿no? Y siente como tu respiración se hace cargo de realizar todos los cambios en este símbolo que sea necesario realizar para tu bienestar saludable. Y bueno, al trabajarse ese símbolo, a lo mejor que aparezca algo más o que se transforme, a través del mecanismo de condensación se trabaja y se resuelve todo lo que ese símbolo condensa, es decir, la correlación que tiene con todo el evento traumático. Entonces, bueno, claro que la hipnosis es muy útil para todo ello, también es muy útil para dominar, no sé, que el sujeto se pueda visualizar en alguna situación relajante, que empiece no sé, en vez no sé, vivir con miedo tal vez la hora de dormir, si es insomne, ¿no? Porque ya no ha dormido no ha podido dormir por el trauma de la economía, de la cuarentena, de todo eso. Bueno, ya posiblemente si le ha costado tanto trabajo dormir, tal vez ya cuando se acerque la hora de dormir, cuando empiece a oscurecer, pues empiece a vivir como traumático y le empiece a dar ansiedad el hecho de tocar la cama. Además, porque pueda tener pesadillas o todo ello. Bueno, con hipnosis empezar a hacer que el sujeto pueda dominar su imaginación, visualizando alguna situación relajante. Y bueno, son muchas las utilidades de la hipnosis para esta cuestión que comentas de ansiedad. Ahora, también es importante decir que si bien muchos casos de ansiedad, en primer lugar habría que definir qué fenómeno o qué padecimiento es el que tiene cada quien. Porque no es lo mismo hablar de ansiedad en términos generales, allá empezar a discernir y a dilucidar qué tipo de cosa tiene el paciente o la persona. Puede ser un trastorno ya de ansiedad, ¿no? Un trastorno para que algo sea un trastorno ya implica que sea un patrón estable en el tiempo, que sea a veces un poco refractario, o sea, un poco resistente a tratamiento, o que sea algo que está fijo ahí. Y bueno, un trastorno de ansiedad tal vez, ¿no? Empezar a discernir y ver qué es lo que tiene. Un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Empezar a ver los criterios diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, parte del cuadro clínico de ese trastorno es una preocupación generalizada, valga la redundancia, uniforme, presente en todo momento por cualquier cosa, ¿no? Con una tendencia al pensamiento catastrófico, todo ello.
y bueno, dificultad para concentrarse, para dormir inclusive, todo ello, o tal vez un trastorno de alguna fobia específica, fobia social, trastorno de estrés postraumático, eh, eh, trastorno de pánico, cualquier cosa o ya inclusive una comorbilidad entre varios trastornos, ¿no? Hay veces que hay enfermedades o hay trastornos que están amalgamados juntos. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hay veces que me ha tocado que con la pura hipnosis puede la persona resolver su tema, pero también hay veces que el caso a tratar también por la naturaleza del mismo amerita a veces la intervención multidisciplinaria en otras áreas de especialidad. Por ejemplo, médico psiquiatra, algún otro terapeuta, todo aquello, ¿no? Porque si, por ejemplo, si es un trastorno que involucra un desequilibrio bioquímico, orgánico, neurofisiológico, pues bueno, es importante también intervenirlo farmacológicamente. ¿No? Es, por ejemplo, la analogía. Si yo tengo un dispositivo, ¿no? Aquí pongo de ejemplo mi cigarro electrónico, si una pieza en él tiene un fallo, ¿no? Por más que le meta un software nuevo o un teléfono que le meta un software nuevo, pues no lo va a correr, ¿no? Porque, o va a tener problemas. Porque hay algo objetivamente a nivel de hardware, ¿no? Que está dando problema. Entonces, es importante que el terapeuta sea muy objetivo y sea muy prudente para ver la mejor manera de poder asistir a su paciente. Pero bueno, terminando con tu pregunta, la hipnosis tiene mucha utilidad para cuestiones de ansiedad y todo ello, ¿sí? Y bueno, para la parte de lo que es la depresión, también, bueno, es muy parecido. Tenemos que ver, sí, qué tipo de cuadro depresivo es el que tiene, ¿no? Puede haber depresión asociada a consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, al haber consumido mucho tiempo cocaína, algún estimulante, metanfetamina, bueno, al momento de dejarlo bruscamente, ¿no? Todos los receptores que están acostumbrados a recibir el fármaco, la sustancia, bueno, hay un síndrome carencial y empieza a haber esa anedonia, es decir, esta falta de placer, en fin. Eh, Igual también ver si es una depresión asociada a trastorno bipolar en el episodio depresivo, ¿sí? O cualquier cosa, bueno, también hay que discernir esa parte. Sí, también, bueno, ver también si es una depresión reactiva, puntual, ante algún evento puntual, ¿no? Por ejemplo, me dejó mi pareja y además perdí mi trabajo al día siguiente, ¿no? Bueno, entonces puede ser un motivo, ¿no? O un ejemplo de depresión reactiva. Pero también está la posibilidad de que sea una depresión endógena, es decir, por ejemplo, sobre todo cuando la depresión acompaña al sujeto desde siempre o desde muy chico, se le ha manifestado, pues ya podemos hablar de una depresión que involucra posiblemente un desequilibrio bioquímico, electroquímico, neurofisiológico desde nacimiento, como parte del genotipo del sujeto, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Hay algo que se conoce como hipótesis monoaminérgica o teoría monoaminérgica, en la cual se basa la creación de los antidepresivos, ¿no? Sobre todo, bueno, todos, ¿no? Tricíclicos, en fin. Pero se basa en que, por ejemplo, en esta parte de la serotonina, ¿no? Se le asocia con la hormona, perdón, con el neurotransmisor encargado de la regulación del estado de ánimo, del sentimiento de felicidad, en fin, ¿no? Entonces, puede haber gente, bueno, sabemos la serotonina se sintetiza a partir del triptófano, ¿sí? Que podemos encontrar en la dieta. Además, el sol es un elemento clave en la biosíntesis de serotonina y de otros elementos llamados L-aminoácidos aromáticos, descarboxilasa. Pero independientemente, aunque el sujeto pueda tener una dieta abundante, aunque pueda tener algo, sí, un modus vivendi sumamente saludable y equilibrado, si desde su programa y desde su predisposición genética está esa información que se empieza a traducir en un déficit de serotonina, pues bueno, también hay que ver esa parte, porque en casos así, la hipnosis necesita estar acompañada de una intervención por lo general psiquiátrica. Además, cabe decir que la hipnosis no es una terapia como tal. La hipnosis es una técnica que sirve como un catalizador y como un cincel, ¿no? Por ejemplo, ¡pam! Es una técnica de intervención
que tiene que ir acompañada de un conocimiento en psicología. Si también hay psiquiatras que están certificados en hipnosis, bueno, excelente. Conocimiento en terapia, conocimiento en cómo funciona el ser humano, ¿no? Para poder dar la mejor intervención. Yo tengo entrenamiento, tengo un máster en psicología de la personalidad, ya lo he comentado. Tengo un máster en psicología del comportamiento, en donde, bueno, comprende psicología social, infantil, en fin. Y bueno, se necesita tener eso como un espectro, ¿sí? Una dimensión teórica para poder sustentar las intervenciones y poder elaborar la estrategia y la maniobra más adecuada para el tema en cuestión. Sí, la doctora Teresa Robles Uribe comenta claramente que la hipnosis es como una inyección, es como poner una inyección. Cualquiera puede hacerla. Cualquier persona que estudie técnicas para inducir trance puede hacerlo. Practicándolo lo puede hacer. Pero saber qué inyectarle al paciente, ¿no? Es algo que es delicado. Y una inyección tanto puede curar como puede matar. Entonces es importante saber que, bueno, se necesita estar bien cualificado en ese sentido para poder brindar un tratamiento correcto, ¿no? Entonces, bien, la parte, ya yéndonos a, supongamos que la persona, bueno, tiene una depresión reactiva o algo un poco más, que sea más viable la hipnosis como monoterapia, bueno, se puede utilizar para entrenar al sujeto, ¿no? Una sesión en función de factores motivadores, por ejemplo, que se visualice a él haciendo cosas, que se visualice a lo mejor, pues, no sé, haciendo alguna actividad bonita, yéndose a pasear, cualquier cosa, ¿no? Además, previamente también podemos hacer, ¿no? Buscar algún recurso en el pasado del sujeto donde se haya sentido bien, ¿no? Y ese recurso lo podemos enlazar con esa visualización que le vamos a dar, ¿no? Por ejemplo, anclándolo, ¿no? Haciendo una estimulación, ¿no? Para asociar ese recurso con esa visualización y todo aquello, ¿no? Se puede hacer de esa manera. También es muy importante hacerlo desde una perspectiva también un poco más procedimental, en el sentido de explicarle al sujeto que las estrategias de afrontamiento se necesitan evaluar, porque si alguien está deprimido y en esos momentos se tira en la cama y se pone ahí a estar ahí, pues bueno, no va a pasar otra cosa más que la depresión se agrave. Obviamente también pues es difícil que alguien deprimido se levante de la cama, ¿no? Pero precisamente es entrenar esa parte en la persona. También podemos igual desde una perspectiva de un significado simbólico, podemos empezar a ver, no sé, representar la realidad interior de eso que produce la depresión. Vuelvo a lo mismo, tal vez saludablemente disfrazada en algún símbolo, en alguna cosa. Y bueno, son unas de las cosas que en este momento se me ocurren. Sí, también, bueno, la parte, vuelvo a lo mismo, sí, de nosotros también ver, estar monitoreando al paciente. ¿Sí? No es recomendable, si alguien está muy deprimido, que vea este video o que lea algún libro de hipnosis, pues buscar esa parte de encontrar el significado a alguna cosa, porque bueno, podemos destapar. Ahí se puede destapar algún material traumático que esté reprimido y el sujeto puede entrar en un tipo de catarsis, de desbordamiento muy intenso. Entonces, bueno, espero haber satisfecho la interrogante y bueno, quedo pendiente aquí a la otra pregunta que me quieras decir. Y bueno, en ese sentido, para cambiar patrones de pensamiento y todo ello, bueno, sí, bueno, eso es muy variable, puedes, dependiendo del caso a tratar, ¿no? Por ejemplo, las creencias se pueden trabajar, por ejemplo, identificando la creencia limitante en la terapia, ¿no? Por ejemplo, la creencia limitante, si yo fui atacado por, no sé, por algún profesor, ¿no? De chico. Y fui muy fuertemente atacado, humillado, y resulta que cada que estoy en un aula con algún maestro, empiezo a sentir esa emocionalidad negativa. Además, la creencia, bueno, se creó esa representación lingüística de, por ejemplo, una generalización, ¿no? Todos los profesores son iguales, o todos los profesores son arrogantes, en fin. Entonces, realmente la intención positiva de esa creencia es quererme proteger, ¿no? Fui traumado en ese momento y se creó como a una parte de mí, como un vigilante interno,
se le asignó en automático la función de protegerme. Entonces, él no sabe, ¿no? Como se generalizó la experiencia, pues no logró discernir o tener claro, porque muchas veces al ser inconsciente, bueno, está ahí, ¿no? Tener claro que solo fuese profesor, así como hay de todo en esta vida, pues también va a haber profesores amables, profesores éticos, profesores, todo aquello. Entonces, bueno, la intención es protegerme, pero es una creencia y un mecanismo desadaptativo. No colabora y no contribuye a una integración, a un desarrollo del individuo, a un correcto funcionamiento social, interaccional y dinámico. Entonces, bueno, podemos identificar la creencia limitante, ¿no? Y ver la intención positiva, o le podemos igual también cambiar lo que se conoce como submodalidades, por ejemplo, esa creencia transformarla en algún humo que sale, en algún tipo de meterla en alguna bola de luz y romperla o mandarla al infinito o todo aquello, ¿sí? Y bueno, buscar una idea potenciadora también, alguna creencia más, pues sí, adaptativa, además útil, y esa creencia, bueno, o esa idea, anclarla con alguna emoción positiva. Por ejemplo, si yo estoy formulando la idea potenciadora de que en vez de que todos son iguales los maestros o son arrogantes, bueno, decir, en esta vida hay gente, en esta vida hay maestros amorosos y yo únicamente le voy a prestar atención a las señales o a todas aquellas conductas que van a aportar a mi vida, ¿no? Por ejemplo, entonces esa idea potenciadora, ¿no? Hacer que el sujeto memorice alguna otra cosa agradable y con esa emoción agradable usarla como base para anclar esa idea potenciadora. Son muchas las técnicas y maneras de poderlo hacer. Igual también no sé, a lo mejor visualizarse al sujeto, ¿no? Que se empiece a decir otro tipo de diálogo interno, ¿no? Y a medida que escoge todas las palabras que él desea tener, bueno, programar que con la respiración todo eso se hace más y más parte de él y que con cada respiración se integra todo lo que es necesario para su bienestar saludable, ¿no? En fin. Entonces, bueno, esa es una forma que puede hacer. También, bueno, hay técnicas de autohipnosis que en este sentido, la autohipnosis puede, bueno, eso es como su nombre indica, el prefijo auto quiere decir por sí mismo o hacia sí mismo. Entonces, las técnicas de autohipnosis, bueno, son para que el individuo pueda entrar en trance, pueda hacerse técnicas para perseguir objetivos específicos sin necesidad de estar en una intervención con un hipnólogo. Eh, hay dos tipos de autohipnosis, la autohipnosis que tiene un formato llamado de heterosugestión y de autosugestión. Por ejemplo, la de heterosugestión es de que el terapeuta grabe su voz, algún ejercicio y se lo dé al paciente, ¿no? Es heterosugestión porque es lo mismo que como si estuviera con él, porque está oyendo la voz de afuera y está como si estuviera en la sesión. Y los procedimientos de autosugestión son aquellos que el paciente solo, en vez de grabar, bueno, por ejemplo, se induce trance fijando su mirada en un objeto y a medida que lo miro, voy notando cómo mis párpados empiezan a pesar. Y a medida que siento que pesan, voy entrando en un estado de concentración profunda. Y a medida que esto pasa, también puedo seguir prestando atención al peso de mi cuerpo en la silla. Y cuanto más siento este peso, más y más me meto adentro de mí, automáticamente. Y voy a contar del 10 al 0 y con cada número que cuente entraré en un estado de mayor concentración. Además, cada número lo voy a visualizar, ¿no? Por ejemplo, 10, lo visualizo, 9, más concentrado, 8, automáticamente, 7, tal, ¿no? De modo que al llegar al 0 estaré en un estado máximo de autohipnosis, ¿no? Y 0, ¿no? Y ahí programar, ¿no? En lo que yo quiera, ¿no? En un estado, recordemos, donde el consciente, el hemisferio izquierdo y todas las facultades lógicas, analíticas, donde para el consciente a veces tú quieres meter una idea y dice, no, pues no, ¿cómo crees? O sea, tú llevas toda tu vida con este problema. ¿Cómo puede ser que lo vas a resolver con esto, ¿no? Además, esto es charlatanería o todo ese tipo de autodiálogo que el consciente tiene, de creencias introyectadas, ¿no? Al momento de estar suprimido, perdón, suprimido no, minimizado,
Bueno, en ese estado donde te permite sentir sin barreras, visualizar, bueno, me programo a que a partir de este momento yo soy lo más importante para mí mismo. Y en este instante, cada día que pase me encontraré mucho mejor. Y cada día que suceda, cada elemento en mi vida traerá consigo evidencia constante de que voy mejorando en todos los sentidos. Y en el momento en el que yo vea las noticias o me encuentre con alguna noticia, de que ya quebró tal empresa, cualquier cosa, y mi mente consciente se sienta tentada, por ejemplo, a ponerme nervioso, bueno, en ese momento me sentiré totalmente en paz como en este momento, saludablemente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya, salir de trance. Mira, en hipnosis hay muchos enfoques, hay muchos terapeutas, hay terapeutas que tienen vidas pasadas, que manejan vidas pasadas, yo estudié eso con una amiga y colega que quiero mucho, brillante maestra. La verdad es de que mi enfoque en el que yo me he desarrollado más es otro, ¿no? Pero igual también son enfoques distintos, útiles en sí mismos y que ofrecen fascinantes resultados. Entonces, bueno, vaya que se puede hacer. Obviamente, recordemos que la cooperación del paciente es fundamental para que el proceso pueda funcionar. Entonces, para cambiar una creencia, bueno, o cualquier cosa, bueno, se le prescribe al sujeto alguna técnica de autohipnosis que tú previamente le hayas dado, ¿no? Para que la practique en casa. Entonces, bueno, espero haber satisfecho tu pregunta. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, las otras utilidades, bueno, la hipnosis sirve para muchas cosas. Por ejemplo, la cuestión no sé, cambio de hábitos, desarrollo personal, ¿no? Prepararse para exámenes, optimizar el rendimiento deportivo, ¿no? A lo mejor si el sujeto, por ejemplo, Émile Coué, ya lo comenté, el farmacólogo francés, psicólogo, exponente de la escuela de Nancy, de la segunda escuela de Nancy, él tiene una máxima que a mí me encanta. Dice así, ¿sí? Si la voluntad y la imaginación se oponen, siempre será esta última la que gane la victoria. Es decir, si yo, por ejemplo, ¿no? fracasé o soy futbolista, por ejemplo, ¿no? Y tuve muchos fracasos, porque bueno, ya luego hablaremos de eso, el fracaso no existe, ¿no? Lo dice la PNL, pero si tuve aparentes fracasos y los viví como fracasos, bueno, no es raro que como la mente toma para visualizar mi futuro, toma mi mente como base de referencia, lo cuadra con todas las experiencias de antes. Bueno, no es raro que al momento de pensar en un nuevo partido de fútbol me visualice a mí mismo cayéndome o corriendo poco o agitándome. Y así sucede, ¿sí? Así sucederá. Entonces, eh, bueno, se empezará a modificar, entrenar la imaginación, que el sujeto se visualice exitoso, además, no sé, buscar algún recurso del sujeto, no sé, donde se sintió seguro de sí mismo, ese recurso activarlo con algunas técnicas y todo ello, ¿no? También para la cuestión de bajar de peso, mantenerse en un peso saludable, también está, ¿no? Esa parte a nivel de modificar las creencias, modificar también, ver qué significado tiene esa obesidad o ese sobrepeso, ¿no? Porque, bueno, supongamos que, por ejemplo, ¿no? Supongamos que una mujer, ¿no? haya sido violada, ¿no? de chica, bueno, no es raro que su inconsciente haya dado la respuesta adaptativa de tener el sobrepeso o la obesidad como una manera de no ser, de no gustarle al depredador, de no ser vista y de pasar desapercibida o de no ser escogida para el depredador. O igual, también otro significado simbólico que pueda estar representando esa obesidad, ¿no? Igual también, bueno, igual desde lo cognitivo-conductual, lo que se conoce como condicionamiento aversivo, ¿no? Hacer que la persona al momento de ver algún pastelillo, pues que se visualice gorda, que se visualice sintiéndose mal, por ejemplo, en un inicio, o que se visualice, no sé, subiendo esos kilos, cansándose al hacer ejercicio, sintiéndose agotada, fatigada por cargar tanto peso, y al mismo tiempo, bueno, reforzarlo visualizando alguna cuestión agradable o todo ello, ¿no?
En eso sirve mucho la hipnosis. También en la cuestión de los trastornos emocionales. Esto es importante porque es muy útil, ¿sí? Los trastornos emocionales, mentales, a excepción, ¿sí? de las cuestiones, por ejemplo, esquizofrenia o alguna persona estando en brote psicótico, no es ético ni correcto hipnotizarlos porque, bueno, al no tener una conexión con la realidad sólida y sobre todo no tener ninguna conexión con ella, pues bueno, ¿qué puedes hacer, no? ¿Qué puedes hacer ahí? Entonces, pero por ejemplo, trastornos de ansiedad, depresiones, todo aquello, bueno, empezar a valorar si el caso amerita ser tratado como monoterapia, la pura hipnosis contigo, ¿no? Bueno, conmigo, por ejemplo, o si también amerita la intervención de otras áreas de especialidad, por ejemplo, médico psiquiatra, psicólogos, algún otro tipo de terapeuta, ¿no? Además estar coordinados todos los terapeutas, los médicos, todos juntos, para empezar a compartir observaciones del paciente y trabajar de la manera más coordinada posible. Y bueno, otra de las áreas que a mí me encanta, de hecho, en los cursos que imparto, también imparto los protocolos para gestionar el dolor. No hay, de verdad, no hay herramienta más formidable, alternativa, no farmacológica para gestionar el dolor que la hipnosis. La hipnosis eh, eh, puede, no sé, quitar un dolor de manera instantánea, ¿no? Puede inclusive, se ha documentado, yo nunca lo he hecho porque mi ámbito no es hospitales o quirófanos, pero bueno, la literatura científica postula claramente que mediante hipnosis puedes generar anestesia en el paciente y lo pueden intervenir quirúrgicamente, abrirlo, cortarle, sin que sienta nada. ¿Sí? Esto es algo, bueno, que es totalmente comprobable, citando a la literatura científica. Yo no lo he hecho, pero no tengo miedo de hacerlo, sinceramente. Obviamente lo haría primero con cautela y obviamente teniendo, bueno, estando con el médico y todo ello. Pero lo que sí, vaya que he podido hacer varias veces, bueno, es quitar dolores en partes del cuerpo, poder lograr también que el paciente pueda vivir diferente, todo eso que le sucede, o cuando el paciente, por ejemplo, en casos oncológicos ya de cáncer, que necesite estar tomando alguna medicación o algún tipo de cuestión, por ejemplo, opiáceos como morfina, todo ello, pues bueno, a lo mejor como no le pueden estar dando todo el tiempo, porque es como drogarse, ¿no? Es algo, no es ético, pues bueno, a lo mejor le dan una en la mañana, una en la noche o una en la tarde, y todo ese inter el paciente lo vive como una eternidad, porque se le empieza a bajar el efecto, empieza a sentir el malestar. Entonces, mediante hipnosis también distorsionar el tiempo, hacer que el sujeto pueda vivir como los intervalos de las dosis, como algo, como un pequeño sueño nada más, o como algo muy breve, ¿sí? Entonces hay varias técnicas indirectas y directas también para poder lograr que el sujeto pueda controlar el dolor, ¿no? Por ejemplo, bueno, los efectos que podemos conseguir con hipnosis para el dolor son lo que es el efecto de analgesia y el efecto de anestesia. El efecto de anestesia es reducir totalmente todas las sensaciones de esa parte del cuerpo, eliminarlas. Y la analgesia es transformar esa sensación de dolor en alguna otra cosa que sea interpretada como algo no amenazante y muy probablemente también algo agradable. Por ejemplo, este dolor que metafóricamente me hace sentir como si tuviera una placa de hierro hirviendo que me está quemando y me está ahí, ¿no? Entonces, el terapeuta, mediante el estado hipnótico, empezar a sugerir primero que el paciente mete la mano en un cubo de hielo, que se acuerde de aquellos momentos donde llegó a estar en contacto con el hielo, además recreando el trance, amplificándolo, ¿no? Y toma contacto con las sensaciones de esa parte al estar ahí en el hielo, ¿no? Con las texturas, con la temperatura, con todas las sensaciones que vienen a ti, ¿no? Y a medida que lo sientes, vas sintiendo o vas observando cómo con cada respiración todo esto está integrándose o está expandiéndose a toda esta parte de ti, ¿no? Por ejemplo. O varias, hay varias, o que visualice que tiene un guante de anestesia y a medida que ya generó la sensación diferente, bueno, que pase el guante en esa parte, en fin. Hay muchas técnicas especiales para ello y son bastante útiles.
Y bueno, realmente son son algunas de las áreas de intervención con hipnosis, de algunos de las utilidades. Obviamente sabemos que nada está totalmente terminado, siempre hay nuevas escuelas, nuevos enfoques, nuevas investigaciones, desarrollos, bueno, que nos empiezan a dar nuevos horizontes para empezar a abordar diferentes dolencias, ¿sí? Entonces, bueno, espero haber satisfecho la interrogante. Y bueno, pues sí, esta cuestión, sí, que comentas, vaya que sí, sí hay obstáculos frecuentes, ¿no? Uno de ellos es el autosabotaje. Por ejemplo, miren, hay muchas maneras de ver un síntoma, ¿no? Desde una parte sistémica, interaccional, es decir, en las relaciones que el sujeto mantiene con los que le rodean, con el núcleo familiar, la parte también, bueno, de la ganancia secundaria, lo que son las ganancias secundarias que mantienen un determinado comportamiento, que son unos beneficios que dan a cierta parte de la estructura del individuo. Por ejemplo, no sé, supongamos que yo desarrollo una fobia a conducir. Eh, y esa fobia no se quita, ¿no? Voy a terapia, no se va, hago según yo todo lo necesario para que se quite. Y pues no se quita, ¿no? Bueno, resulta que esa fobia, gracias a esa fobia, pues llega mi pareja, ¿no? Y conduce por mí. Y al conducir por mí, siento, estoy ganando y estoy obteniendo ese cariño, ¿no? Ese cariño que yo ya no obtenía porque esta persona ya se la pasa en sus asuntos, ya no me atiende, no está conmigo. Entonces, bueno, esa fobia es el elemento que permite y que produce que esta persona llegue, ¿no? Y diga, ay, ¿qué tienes, Adamcito? Yo te llevo al trabajo, ¿no? Y todo ello, ¿no? Entonces, y si ya no tuviera la fobia, pues entonces esta persona seguiría pues igual, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, es una ganancia secundaria. O, por ejemplo, en un caso de supongamos que un caso de, no sé, de adicciones, ¿no? Supongamos que el individuo, ¿no? No puede dejar de consumir y han hecho hasta lo imposible porque deje de consumir, pero ¿no? Lo están internando en centros de rehabilitación, todo ello. Y resulta, bueno, supongamos, ¿no? Que el papá está neurótico, está muy molesto con su vida, con todo ello. La mamá fracasó totalmente, por ejemplo, en su trabajo, se siente vacía, tiene problemas de pareja, se siente fea, se siente cualquier cosa, ¿no? Bueno, supongamos, ¿no? Resulta que la mamá, ¿no? Para de salvarle la vida al hijo, ¿no? Metiéndolo, ayudándolo, llevándolo a internar, a procesos de desintoxicación, para salvarle la vida. Pero muy inconscientemente, sobre todo a nivel también, bueno, de las interacciones, inclusive inconsciente colectivo familiar, todo aquello, bueno, la mamá está encontrando sentido a su vida salvándole la vida al hijo. Y si el hijo sana, ¿qué crees? ¿No? Perdería ese sentido. Entonces, bueno, por ahí hay un elemento, hay una ganancia secundaria que está manteniendo el comportamiento, ¿no? El padre neurótico, al momento de que señala al hijo como el responsable de todos los males de la familia, pues bueno, también tiene su ganancia secundaria de usarlo como chivo expiatorio y como, sí, como un contenedor de su neurosis y de sus propias proyecciones de frustración y de carencia, de miseria. Y supongamos que el hermano, ¿no? Es estudioso y entonces el hermano, pues a él le dan todas las preferencias porque es el que no se droga, el que no es alcohólico, el que es estudioso, el que tiene una carrera. Entonces el hermano le conviene inconscientemente que el otro siga igual, porque está obteniendo toda la predilección, por ejemplo. Entonces tenemos nosotros que empezar a auditar qué ganancia secundaria está reportando determinado comportamiento o determinado síntoma. ¿Sí? Por ejemplo, la parte de, bueno, todo ello. Entonces, esos son obstáculos muy comunes a veces. O, por ejemplo, la ganancia secundaria, por ejemplo, yo tengo todo, he hecho todo lo necesario para poder sanar mi dolencia, pero no me curo, ¿no? Pero mi ganancia secundaria, como, o sea, es un ejemplo, claro.
pero como soy una persona que no me gusta responsabilizarme de nada, no me gusta tomar una disciplina en un proceso de cambio y empezar a renunciar a mi zona de confort y a ciertos elementos que son gratificantes en cierto sentido, pues entonces a mi ganancia secundaria es de que tengo el pretexto para quejarme y decir que es injusta la vida y que es injusto el mundo y que pobre de mí y que me tienes que dar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ver. Yo en lo personal siempre trato de, bueno, siempre dejo claro eso a los pacientes. Generalmente he tenido la fortuna de que la mayoría han colaborado bastante bien, pero vaya que si un paciente veo que no pone de su parte, yo le doy las gracias, más bien yo le doy advertencias y si no, pues con toda pena, pero el proceso terapéutico ha concluido, porque en primer lugar no es mi naturaleza estar recibiendo dinero cuando no estoy ayudándole a la persona y no por mí, sino porque la otra persona no se deja ayudar. Entonces para mí es a veces desgastante eso y sabes que ni modo, ¿no? Lo lamento, pero pues no te puedo, por el momento, siento que hay otra persona que te puede tratar, derivarlo en algún momento a otro profesional o cualquier cosa. Entonces es importante la colaboración, ¿sí? Y esos son algunos de los impedimentos que pueden haber o de los obstáculos que nos podemos encontrar en esto. Bueno, en mi experiencia, bueno, he visto muchos cambios, he visto cambios que de verdad para mí es algo sumamente conmovedor, no en una perspectiva de ego, porque también tengo ego, claro que sí, y me encanta eso también, porque también es un motor, ¿sí? Mi existencia ni mi autoestima está basada en nada de eso de reconocimiento ni nada, pero vaya que también tú sabes el esfuerzo que has puesto, sabes también que si bien el propio paciente es el que se sana, además que, en mi opinión, la principal fuerza que opera en una interacción y en un cambio es un poder grande, ¿no? Aún así también reconoces, por ejemplo, en mi caso, bueno, reconoces tu mérito, reconoces tu esfuerzo, y vaya que me han tocado ver casos, bueno, por ejemplo, de algunos casos de violación de algunos pacientes bueno, han podido resolverlo, han podido terminar de desensibilizarse ante eso que sucedió. Y bueno, es algo que he podido ver, ¿no? También cuestiones a nivel de autoconcepto un poco negativo, cuestiones de autoestima negativa, ¿no? De creencias limitantes, por ejemplo, algún defecto objetivamente real o inventado, ¿no? Por la percepción distorsionada. Bueno, también he visto cambios ahí, he visto cambios también en la parte de pareja, y bueno, realmente no te puedo decir una prevalencia o algo así, porque todo esto que te comento ha sido lo más común que he podido ver, ¿no? Cuestiones también de fobias, todo ello. Y obviamente, bueno, también la parte de que no todo proceso es igual, ¿no? Saber que me ha tocado ver gente que en una sesión ha podido resolver su tema, ¿no? Hay gente que no. Desde el ericksoniano hay un principio, hay un tipo de encuadre que nos invita a saber que toda persona tiene su propio ritmo de cambio, su propio estilo de cambio y necesitamos nosotros acompañarlo de manera cordial, sin que se sienta presionado o se sienta que le exigimos que cambie, sino bueno, a veces es muy variable, a veces el inconsciente se maneja distinto bueno, maneja tiempos distintos, pero bueno, el cambio se da, ¿no? Con disposición, vaya que los resultados llegan. Entonces, bueno, eso es lo que te puedo decir. Y bueno, pues las conclusiones, ¿sí? Después de todo esto tan extenso, bueno, es de que la hipnosis es una herramienta formidable, acompañado de conocimientos en psicología o psiquiatría, conocimientos sobre los mecanismos psíquicos, todo ello. Es una herramienta muy útil, ¿sí? Para poder generar el cambio, para poder digerir problemas, poder resolver situaciones, poder construir nuevas realidades, soluciones saludables, realidades de empoderamiento, de recursos. Eh, bueno, es una técnica además que bueno, tiene muchos años sí, de antigüedad, han habido mucho adelanto en ella,
ha sido de alguna forma muy estigmatizada, sobre todo por estos hipnotistas de show, de espectáculo, ¿no? Que hacen creer que el que hipnotiza puede controlar la mente de alguien o puede hacerle hacer cosas ridículas o denigrantes, en fin, ¿no? Pero bueno, nada de eso es verdad, ¿no? La hipnosis es un excelente, además, un modo de vida, me atrevo a decir, un modo de vida en el cual, por lo menos yo, no necesito estar en un trance formal para poder viajar. Yo con una pieza que me gusta, a mí me encanta la música electrónica, bueno, me meto en trance total y en ese estado, cuando siento la máxima intensidad emocional, me hago un anclaje, que ya luego, si se da el caso, les explico qué es a fondo, pero vaya que es una herramienta muy útil, apasionante y sumamente, además, elegante en mi parecer. Entonces, bueno, eh, pues bueno, querida Luisana, te agradezco mucho este espacio, esta invitación, ¿sí? Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes, con el querido público. Siempre es grato, bueno, ser de utilidad a los demás. Además, bueno, Luisana, te comento, te considero alguien muy brillante, muy proactiva, y bueno, son cualidades que también comparto. Entonces, bueno, quedo pendiente. Cualquier duda que pueda tener la audiencia, cualquier cosa o consulta, estoy para servirles. Ya por ahí, Luisana, pues ya, igual también les dejo mis redes, mi contacto, para cualquier cosa que se les ofrezca, estoy para servirles. Y bueno, sin más que agregar, les deseo mucho éxito, les deseo mucha perseverancia, sobre todo en estos tiempos fuertes, difíciles, de crisis económica, de incertidumbre. Bueno, les deseo mucha resiliencia y mucha disposición de hacer lo que sea necesario para poder salir adelante de esto. Cuenten con mi más sincero respeto y muchas gracias.